Mis padres intentaron pedir un préstamo a mi nombre de $50,000 para pagarla boda de lujo de mi hermana, pero el banco me llama y ahora me deberán pagar a mí por su intento de estafa. Yo, de 33 años, recibí recientemente una llamada del banco para verificar mi identidad para un préstamo de $50,000, lo cual fue extraño porque no había solicitado ninguno. Así fue como me enteré de que mis padres habían tomado un enorme préstamo de su banco para financiar la boda soñada de mi hermana consentida. Déjame dejarlo claro, mi hermana y yo nunca hemos estado cerca y ella siempre ha sido una malcriada. Diría que es culpa de mis padres, pero honestamente ella ya está en sus vees y creo que ha tenido tiempo suficiente para cambiar, pero no se ha molestado en hacerlo. Dejamos de hablarnos hace un par de años y desde entonces no hemos mantenido contacto. A veces, cuando nos encontramos en otras reuniones familiares, tratamos de evitar vernos porque nunca nos llevamos bien en el pasado y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. De todos modos, creo que es muy evidente que mi relación con mi hermana nunca ha sido la mejor, por lo que es aún más insultante que mis padres decidieran pedir un préstamo y falsificar documentos diciendo que yo sería CIRN del préstamo, especialmente considerando que ni siquiera fui invitado a la boda que estaban planeando financiar con este préstamo. Mi hermana ha estado con su prometido durante los últimos 2 años y se comprometieron hace un par de meses. Sabía que no iba a ser invitado, así que no pensé mucho en ello y mis padres tampoco hablaron conmigo al respecto. Pero luego, la semana pasada, cuando recibí esa llamada del banco, atrapé a mis padres en una mentira y decidí confrontarlos justo después de la llamada. Inicialmente aún estaba dispuesto a creer que podría haber sido un malentendido y que la llamada probablemente no era para mí, pero eso era solo un deseo, porque tan pronto como confronté a mis padres lo admitieron. No solo lo admitieron, sino que también me dijeron que como su hermano debería estar dispuesto a contribuir a la boda de cualquier manera que pudiera, porque eso es lo que un buen hermano no haría. Me dijeron que habían tomado un préstamo porque al revisar sus finanzas sería imposible para ellos financiar toda la boda. Es lo que mi hermana había querido. Sin embargo, no tuvieron el corazón para rechazar la única solicitud que mi hermana les había hecho: cubrir los gastos de la boda. Así que pensaron que lo mejor sería pedir un préstamo y necesitaban un confirmante, así que decidieron usarme para eso, ya que tenía un buen historial crediticio. Incluso justificaron el hecho de que no me contactaron porque aparentemente sabían que ya no estaba en buenos términos con mi hermana. Pedir algo así me alertara sobre sus planes y entonces ni siquiera podrían añadirme como confirmante, así que decidieron seguir adelante sin mi consentimiento y ni siquiera les importó que eventualmente me enterara, porque para entonces el préstamo estaría aprobado. Habían falsificado mi firma y conseguido mis datos personales, así que para ellos fue pan comido, pero no contaron con que el banco verificara personalmente antes de aprobarla solicitud, y ahí fue donde se equivocaron. Obviamente, después de enterarme de lo que habían hecho, estaba furioso y les dije que me aseguraría de que pagaran. Por esto intentaron justificar todo lo que había pasado diciendo que no podían decepcionar a mi hermana porque esto era lo único que ella quería de ellos. Si soy honesto, ella ha querido muchas cosas en el pasado y mis padres nunca le han dicho que no, así que creo que no se trata de la boda, simplemente se trata de su incapacidad para rechazar cualquier cosa que ella quiera, incluso si eso significa sacrificar su propia integridad y dignidad. Tanto mi hermana como su prometido están trabajando y por lo que se definitivamente pueden permitirse una boda decente si deciden
Financiarla por sí mismos tal vez no sea la boda de ensueño que mi hermana ha planeado, que seguramente será extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrían que depender tanto de mis padres. Ni siquiera puedo culpar a mi hermana por todo esto, porque mis padres podrían simplemente haber declinado y decirle que necesitaban ahorrar para su vida después de la jubilación, así que no podían financiar su gran boda. Eso es lo que hicieron los padres de su prometido. Y él todavía está en contacto con ellos. Así que no entiendo por qué piensan que tienen que someterse a los caprichos de una mujer adulta, o de lo contrario ella hará un berrinche y dejará de hablarles. De todos modos, esa es su dinámica, y sí les resulta conveniente quién soy yo para quejarme, pero en cuanto me arrastran a la situación también se convierte en un problema para mí, y eso es lo que no voy a aceptar. Les dije a mis padres que iba a demandarlos y que definitivamente iba a hablar con mi abogado y tomar medidas contra ellos por falsificar documentos. Al principio aún insistían en que era mi deber, ya que soy familia, pero cuando se dieron cuenta de que iba en serio con mis amenazas, empezaron a rogarme que no hiciera nada demasiado severo. Mi madre comenzó a llorar, que es su movimiento habitual cuando las cosas no van como ella quiere. Pero mi padre me dijo que como parte de la familia era mi deber apoyar a mi hermana y a mis padres cuando me necesitaran. También dijo que mi hermana se había comprometido hace un par de meses y que si llevaba a cabo mis amenazas, eso reflejaría mal en la familia. Argumentó que no era el momento adecuado para desahogar mis frustraciones, porque podría afectar el compromiso de mi hermana. Era un argumento realmente estúpido, porque parecía que ni siquiera le importaba el hecho de que él había cometido literalmente un crimen. Solo le preocupaba cómo afectaría esto a mi hermana. Solo seguía insistiendo en ello. Y era realmente molesto, así que finalmente colgué después de decirles que definitivamente iba a cortar contacto con ellos y que llevaría esto a los tribunales. Tendrían que estar preparados para las consecuencias de lo que había sucedido. Después de terminar la llamada con él, decidí hablar con el banco que me había llamado una vez más y solicité una copia de los términos del préstamo para poder al menos averiguar qué estaba pasando antes de hablar con mi abogado. Antes de leer los términos del préstamo, había decidido que iba a cortar contacto con mi familia y no hacer público lo que estaba sucediendo. Definitivamente tenía planeado tomar medidas legales contra ellos por lo que habían hecho, porque obviamente era ilegal, pero no tenía intención de contárselo a nadie, porque no quería crear drama a partir de algo tan personal, dado que esta era también mi familia y me gustara o no estaba relacionado con ellos, así que también reflejaría en mí. Pero después de leer los términos del préstamo, decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran, porque era absolutamente imperdonable la razón de esto. Era una cláusula que decía que todo el dinero prestado debía ser devuelto dentro de los 10 años del préstamo. Tenía un problema con eso, porque había estado diciendo a mis padres durante los últimos 6 meses que planeaba comenzar una remodelación en casa, y sabían de hecho que había estado esperando y preparándome para ello durante mucho tiempo. Todo el mundo sabe que cuando comienzas una remodelación tienes que tener suficiente dinero para ti mismo, porque no se sabe lo que podría pasar en el futuro. Siempre es un riesgo comenzar algo así, sin importar cuánto te prepares. Mis padres sabían sobre mis planes y aún así siguieron adelante y me hicieron confirmante de un préstamo tan grande, sin importar si tenía mis propios planes o no. Si ellos incumplían siquiera un pago, yo tendría que cubrir el dinero necesario, y ni siquiera pensaron en hablar conmigo u obtener mi
Consentimiento antes de inscribirme en algo así, no sé por qué, pero algo dentro de mí se rompió después de revisarlos términos del préstamo. Llamé inmediatamente a mi abogado y le conté todo. Luego entré en Facebook y comencé a buscar la cuenta del prometido de mi hermana, y aquí es donde creo que me pasé un poco de la raya. No fue muy difícil encontrar esa cuenta porque, aunque no nos llevábamos bien mi hermana y yo, nunca nos habíamos bloqueado. Fui a su perfil y desde allí pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta, escribí un mensaje contándole todo lo que mis padres habían hecho y le pregunté si sabía lo que estaba pasando, si era posible. Le dije que rompiera el compromiso antes de que fuera demasiado tarde para echarse atrás, porque mi familia claramente no era de fiar y debería desistir mientras podía. No solo a él, también copié ese mensaje y lo envié a sus padres y a un par de personas etiquetadas en un montón de fotos familiares, solo para que mucha gente supiera qué tipo de personas eran mis padres. Si soy honesto, creo que mi hermana debía haber tenido alguna idea de que estaban haciendo cosas como esta, y por eso busqué a su prometido y envié todo esto a él y a su familia. Después de eso, obviamente, las cosas empezaron a ir muy mal para mi familia, sin mencionar el hecho de que también los estaba demandando y tendrían que responder al banco por cometer fraude, ya que nunca había firmado esos documentos. Mis padres definitivamente tenían mucho en sus platos. Solo hablé con ellos una vez, un par de días después de que envié esos mensajes al prometido de mi hermana, y hablé con mi abogado. Estaban histéricos porque mi hermana los había confrontado sobre lo que habían hecho. Aparentemente ella no sabía que me habían involucrado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que habían tenido que pedir un préstamo para el dinero que se utilizaría para financiar su boda. De todos modos, mi hermana confrontó a nuestros padres y tuvieron una gran pelea en la que ella estaba claramente enojada porque ahora tendría que devolver todo el dinero que había tomado de ellos para todos los pagos adelantados a los proveedores, aunque a pesar de que era dinero de nuestros padres, ella no quería tener nada que ver con ellos. Nuestros padres estaban enojados con ella por ser ingrata, lo cual realmente no creo que sea tan válido como su razón para estar enojada con ellos, pero mis padres estaban bastante histéricos y empezaron a culparme por contactar al prometido de mi hermana sin razón, ya que ahora ella ya no les habla. Entiendo que pueda haberme pasado de la raya, pero al mismo tiempo toda esta situación la crearon ellos, pero de todos modos eso no es lo que me importa en realidad. Solo estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo sobar o no, porque después de enviar esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también se puso en contacto conmigo diciendo que no tenía razón para hacer eso. Dijo que sí tenía un problema con lo que estaba pasando, debería haberlo resuelto con mis padres o simplemente haberlos demandado, en lugar de arrastrarla a ella y a su prometido sin motivo. Ella me dijo que no tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo así, y que si lo hubiera sabido nunca habría aceptado dinero de ellos, ni siquiera le habría pedido que financiara su boda, pero debido a mi suposición infundada de que ella lo sabía, me había esforzado en crear problemas para ella, y ahora su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el matrimonio. Todo esto estaba pasando porque ni siquiera me tomé el tiempo de hablar con ella y preguntar si sabía lo que habían hecho nuestros padres. Odio admitirlo, pero ella tiene un punto válido. Debería haber hablado con ella antes de contactar a su prometido, porque ahora todos están dudando de ella. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, también refleja mal en ti. Supongo que eso es lo que está pasando ahora. Ella también me dijo que aunque no nos llevamos bien en el pasado, no es como si
Ella fuera una persona deshonesta, no. Estoy seguro de eso, pero tendré que admitir que ella no tiene esa reputación. Es malcriada hasta el núcleo, exigente y realmente grosera, pero no diría que tiene la reputación de ser una mentirosa o deshonesta, entonces lanzar sospechas sobre su carácter y hacerlo de manera tan convincente que incluso su propio prometido y su familia, que la conocen desde hace un tiempo considerable, comiencen a dudar de ella si simplemente no estuvo bien. La única razón por la que siquiera lo están tomando en serio es que proviene de una fuente realmente cercana a ella, su propia familia. De todos modos, me pregunto si hice lo correcto con ella o no, y si debería disculparme. Para ser honesto, no tenía la intención de arruinar su relación con su prometido, solo pensé que ella sabía lo que nuestros padres estaban haciendo y por eso contacté a él. Pensé que él debería saber en qué se estaba metiendo. Y tal vez de una manera un poco mezquina. Quería vengarme de mi familia por ser putamente horrible conmigo. Entonces soy el malo por decirle al prometido de mi hermana que nuestros padres son unos estafadores e involucrarlo innecesariamente en nuestro conflicto familiar. Actualización 1. Decidí actuar con cautela y le dije a mi hermana que realmente no sabía, que ella no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un crimen como este, pero honestamente, basándome en su comportamiento pasado, pensé que tal vez ella sabía y simplemente no le importaba. Aún así, lamento que ella esté en problemas ahora, y si quiere puedo hablar con su prometido y volver a contactarlo para explicarle que lo que dije vino de un lugar de enojo y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. Ella aún no ha respondido a eso, pero al menos hice lo que consideré necesario. Actué con precaución porque no asumí toda la culpa. Honestamente, no creo que sea completamente mi culpa. Ella y mis padres han tenido una relación así desde siempre, y ella siempre ha obtenido lo que quería, así que no habría sido sorprendente si ella hubiera sabido sobre lo que hicieron y hubiera seguido con el plan, ya que nunca le ha importado. Realmente, mi opinión no puede culparme por creer que ella habría alentado esto mientras obtuviera lo que quería. Al mismo tiempo, supongo que salté a conclusiones sin hablar con ella, y eso fue culpa mía, así que aunque no se lo merece del todo porque nunca ha sido amable conmigo, decidí disculparme. Casarse es un gran asunto y quería tener la conciencia tranquila, pero bueno, eso ya está hecho y voy a seguir adelante con la demanda contra mis padres hasta ahora. Por supuesto, el préstamo no fue aprobado, así que el banco desestimó el caso contra ellos, pero supongo que el abogado tuvo algo que ver con esto, porque es bastante bueno. Mi abogado es un amigo cercano y sé que es excelente. Así que estoy seguro de que estoy en buenas manos y no estoy demasiado preocupado por el procedimiento o incluso por ir a juicio. De hecho, espero que se lleve a juicio porque creo que mis padres deberían ser castigados severamente por lo que hicieron. Siento que toda la ira y frustración que he guardado durante años finalmente están saliendo, y es como si una represa se hubiera roto. Honestamente, traté de estar en buenos términos con mis padres porque al fin y al cabo son mi familia, pero me demostraron que no lo merecen ahora. Hablando de esto, mucha gente tuvo muchas preguntas sobre por qué aún me molestaba en mantenerme en contacto con mis padres durante tantos años, a pesar de saber que para ellos mi hermana siempre iba a ser más prioridad que yo, y honestamente no tenía respuestas para eso, así que esa fue parte de la razón por la que no publiqué ninguna actualización hasta que pasara una semana. Supongo que estaba tratando de encontrar una explicación adecuada para por qué había mantenido el contacto con ellos y por qué incluso estaba planeando cortar todo contacto en lugar de simplemente exponerlos desde el principio. La verdad es que siempre he
Tenido excusas para ellos, es solo que no soy realmente de confrontar y siempre he sido así desde el principio cuando no me gusta alguien o alguna situación. Simplemente me alejo de ese lugar y me distancio de esas personas, pero con mi familia nunca pude hacer eso, logré hacerlo con mi hermana al menos hasta cierto punto, pero con mis padres siempre me manipulaban emocionalmente cada vez que intentaba distanciarme de ellos. Era como si quisieran lo mejor de ambos mundos, querían ser parciales hacia mí hermana, pero también no querían que yo los abandonara. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso, porque hasta hace poco estaba dispuesto a creer que nos amaban a ambos por igual, pero que simplemente eran más expresivos y afectuosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos amaban a ambos por igual, amaban a mi hermana y conmigo era más una relación obligatoria. Me trataban como una especie de hijo de repuesto por si acaso las cosas con mi hermana empezaban a salir mal. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que su primera preferencia siempre iba a ser mi hermana y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo, así que no tenía sentido quedarme esperando a que las cosas mejoraran con mis padres, porque eso nunca iba a suceder. Esperé hasta estar en mis 30 años para que cambiara. Pero si no había sucedido hasta ahora, creo que es poco probable que cambie en el futuro, y de todos modos en este punto realmente no creo que importe más. He pasado más que suficiente tiempo tratando de ganarme el favor de mis padres y hacer lo correcto por ellos. Pero ahora creo que es hora de que comience a priorizarme a mí mismo en lugar de pensar en cómo se sentirán ellos, así que eso es lo que voy a hacer ahora, y por eso estoy planeando asegurarme de ganar este caso. Actualización 2. Así que el compromiso de mi hermana se canceló y, por supuesto, ella decidió echarme toda la culpa. Envié esos mensajes a su prometido hace 2 semanas. Intenté arreglar las cosas con ella hace una semana, hace unos 3 días. Por la tarde un montón de personas de la familia comenzaron a enviarme mensajes sobre cómo mi hermana acababa de publicar que ella y su prometido habían decidido separarse. No pusieron ninguna razón, así que vinieron a preguntarme qué había pasado, porque querían chismear al respecto. Desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Me sentí un poco mal al respecto inicialmente, pero ahora siento que hice lo correcto. Ese tipo definitivamente merece algo mejor, quien quiera que fuera, incluso si él mismo era un tipo terrible, lo cual debe haber sido. Si estuvo con mi hermana tanto tiempo, de todas formas aún merecía algo mejor. No creo que haya alguien peor que ella. De todos modos, esta mañana cuando me desperté estaba a punto de preparar el desayuno cuando empecé a escuchar a alguien golpeando mi puerta sin cesar y tocando el timbre continuamente. Supuse que debía ser alguien de mi familia, juzgar por el hecho de que mis padres y yo íbamos a encontrarnos en la corte en un par de días. Supuse que probablemente era mi hermana, que estaba perdiendo la cabeza. Ni siquiera me molesté en ir a la puerta y grité desde la sala que si seguía molestándome en la mañana llamaría a la policía. Honestamente ni siquiera me importaba que su compromiso se hubiera cancelado. Apenas me había despertado en ese momento y estaba realmente de mal humor. Ella no lo mejoró al aparecer a esa hora y luego tratar de entrar, así que después de decirle que llamaría a la policía, ella empezó a gritarme y me dijo que yo era quien había arruinado su relación al enviar esos mensajes. Ahora él y toda su familia piensan que sus padres son ladrones y estafadores y que ella también debió haber sido parte de su plan. La verdad es que ella bien podría haber estado involucrada porque era muy cercana a nuestros padres, pero no lo sé.
Con certeza así que era mejor no decir nada al respecto y solo le dije que se fuera otra vez, pero en lugar de irse, ella comenzó a patear mi puerta y estaba absolutamente fuera de control. Decidí mirar por la ventana y abrir la puerta. Justo cuando su pie estaba a punto de golpearla, ella perdió un poco el equilibrio y se cayó hacia adelante y fue absolutamente hilarante. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no reírme, aunque lo había hecho a propósito. Cuando recuperó el equilibrio era muy obvio que estaba extremadamente avergonzada por lo que acababa de pasar. Ella ni siquiera pudo empezar a gritarme nuevamente, porque la tenía justo donde quería. Muy educadamente le dije que sentía que estaba pasando por tanto en este momento, pero que nunca había sido amable conmigo. Por eso creí que ella sabía sobre lo que estaban haciendo nuestros padres y por eso me dirigí a su prometido sin hablar primero con ella, pero ahora lo que se había hecho se había hecho y lo único que podía hacer era hablar con él. Intentar recuperarlo. Pelear conmigo no la llevaría a ninguna parte y esperaba que entendiera eso, porque realmente no quería llamar a la policía y crear más problemas tanto para ella como para mí. Solo quería unos días de paz, porque después de eso comenzarían los procedimientos legales contra nuestros padres y quería relajarme antes de eso, para estar adecuadamente preparada después. De eso pensé que se iría, pero ella solo se veía aún más enojada. Finalmente me dijo que en realidad sabía sobre lo que nuestros padres estaban haciendo con él préstamo y cómo me habían hecho firmante sin mi consentimiento. Ella no tenía problema con eso, pero el estúpido banco había decidido contactarme para verificar en lugar de solo aprobar automáticamente el préstamo, y eso echó al perder todo su plan. Incluso en este momento la razón por la que su prometido rompió con ella fue que ella le dijo la verdad, porque él no podía entender por qué seguía en contacto con sus padres. Después de todo lo que había pasado, sí, no aprobaba lo que habían hecho. Entonces eventualmente se vio obligada a decir la verdad. La supuesta pelea que tuvo con nuestros padres fue una farsa para que yo me sintiera culpable y al menos fuera más indulgente con ellos, pero ahora que se dio cuenta de que no tenía nada que ganar, no veía el sentido de mentir más. Ya había perdido a su prometido y no le importaba nada más, así que pensó que sería mejor decirme la verdad, y por eso creo que no necesito arrepentirme de nada de lo que hice. Todos merecen todo lo que les está sucediendo y me aseguraré de no ser indulgente con mis padres en absoluto. Es realmente triste cómo fallaron a ambos hijos y ahora ni mi hermana ni yo parecemos preocuparnos por ellos en lo más mínimo, pero bueno, esto ya era algo que debía suceder y me alegra que finalmente estemos enfrentándonos ahora. También estoy contento de que mi hermana finalmente me dijera la verdad, así que sé que mi familia está podrida. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y me alegra informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente va a ser una gran suma de dinero y aún estamos negociando con nuestros abogados sobre cuánto quieren pagarme exactamente para que retire la demanda contra ellos. Pero una cosa es segura, van a pagar por ello. Desearía que hubiera una forma de vengarme también de mi hermana, pero honestamente ya no estoy interesado en la venganza. Creo que ella ya ha tenido suficiente con la ruptura de su prometido, según se ha decidido irse de la ciudad. No estoy bromeando. Una semana después de que su prometido la dejara y anunciaron su separación, varios miembros de mi familia y algunos de sus amigos me dijeron que había decidido dejar todo atrás y mudarse a Colorado. Fue un movimiento raro y repentino, pero algunos amigos que sabían lo que había hecho decidieron culparme por ello y me
Dijeron que iba a ser castigado por lo que hice. Bueno, estoy temblando, no puedo esperar, pero la conclusión es que al menos la situación con mis padres está llegando a su fin. No diría que sea resuelto, pero al menos voy a obtener un cierre y podré seguir adelante. Verlo repetidamente me estaba afectando y ahora finalmente está llegando a su fin. Se siente muy raro saber que probablemente no nos veré de nuevo en mucho tiempo. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que ha pasado entre nosotros y tengo la intención de mantenerlo así. Sé con certeza que cuando asistan a eventos familiares yo no estaré allí, solo un par de primos cercanos saben lo que realmente está pasando y me han dicho que quieren asegurarse de que si organizan alguna reunión familiar no inviten a mis padres. Así que sé que no tendré que verlos a menos que me los encuentre por accidente. Curiosamente se siente un poco vacío. Pero voy a seguir adelante y superarlo. Ahora que la situación legal ha llegado a su fin, voy a renunciar a mi trabajo y, dado que voy a recibir mucho dinero, comenzaré con las remodelaciones de inmediato. No tengo que esperar nada y de ahora en adelante solo será hacia arriba. Y hacia adelante. Actualización CEU. Vuelvo con otra actualización para aquellos que han estado siguiendo mi historia después de varias semanas de negociaciones y discusiones legales. Finalmente logré llegar a un acuerdo con mis padres. Como parte del acuerdo extrajudicial recibí cerca de 17,000 por su intento de estafa. No sé si es mucho o poco, pero ciertamente se siente muy bien. Honestamente, aunque nunca podré recuperar la confianza que perdí en ellos, al menos me siento satisfecho de haberles hecho pagar por lo que intentaron hacer. Para los que se lo preguntan, ya he comenzado a utilizar ese dinero para un propósito que tenía en mente desde hace mucho tiempo: remodelar mi casa. La compré hace un par de años y, aunque es una casa encantadora, es un poco antigua y había varias reparaciones que necesitaban hacerse. También quería modernizar algunas áreas para que se ajustará más a mi estilo y necesidades. Por ahora las renovaciones van bastante bien. Estoy muy emocionado de ver que todo empieza a tomar forma. Ya he actualizado la cocina y el baño, que eran dos de las áreas que más necesitaban un cambio. Todavía hay bastante trabajo por hacer, pero estoy disfrutando mucho del proceso. Siento que finalmente estoy invirtiendo en algo que realmente me importa y que va a mejorar mi calidad de vida. Además, si bien he tenido que pedir un préstamo para todo esto, al menos no ha sido tan grande como necesitaba al principio, así que en resumen las cosas están mejorando. He cerrado un capítulo muy doloroso en mi vida y ahora estoy enfocándome en algo positivo y productivo. Estoy seguro de que una vez que termine con todas las renovaciones, esta casa se va a sentir mucho más como un hogar, y eso es lo más importante para mí en este momento.